día de hoy lo que vamos a hacer es la toma experimental de nuestros datos de altura para luego comparar la data experimental con un modelo que ustedes tienen que realizar. ¿Ok? En este caso tenemos un sistema de llenado, como pueden ver. Esto simplemente es un reservorio de agua, no se involucra en el proceso, es simplemente para poder tener una toma de agua. ¿Okay? Nosotros tenemos aquí un sistema de bombeo, los códigos internos y cómo funciona todo esto lo vamos a ver mucho más detallado en la próxima clase, dado que estamos todos juntos y tenemos un poco más de tiempo. Y los componentes electrónicos que conforman este sistema lo vamos a ver más despacio y un poco más rigurosamente hablando en el segundo parcial. Pero igual les voy a explicar cómo funciona. Tengo un Arduino que está conectado a un botón. Esto simplemente es un sistema de seguridad para no conectar directamente la bomba a la corriente. Porque si yo conecto esta bomba directamente a la corriente va a empezar a querer succionar. ¿Y qué pasa cuando las bombas de agua o bombas de líquido empiezan a succionar aire? Un vacío y se hace la cavidad. Se genera cavitación. Y la cavitación genera golpe de ariete y daña el motor de la bomba. Por lo tanto la bomba se puede dañar. ¿Ok? Entonces esto principalmente es un mecanismo de seguridad. Cuando yo prendo el botón la bomba se enciende y cuando lo vuelvo a apretar la bomba se apaga. ¿Ok? Es un on-off. Después yo tengo un módulo relay. ¿Ok? El módulo relay es una compuerta que permite el paso o bloquea el paso de corriente. La idea es poder conectar la bomba directamente a su fuente de poder, pero sin que se inicie ni bien la conecto. Y así también poder controlarla a través del Arduino. El relay también funciona como un escudo porque la bomba funciona a 12 voltios. El voltaje nominal del Arduino son 9. Si yo conecto 12 voltios al Arduino, lo quemo y lo daño. Entonces este relay también funciona como un escudo para evitar de que esa sobrecarga de voltaje pase al Arduino. ¿Ok? Entonces aquí lo que ocurre es que cuando yo lo activo, abro la compuerta de paso de voltaje para la bomba, pero cierro la compuerta de voltaje hacia el Arduino. Entonces se bloquea el paso de la corriente. Como eso está conectado, un toma corrientes tiene ya su salida a tierra, no pasa nada y no daña mis componentes. ¿Okay? Lo segundo que tengo aquí involucrado en este sistema es mi sensor. Con esto yo voy a tomar los datos de la altura. Yo tengo un sensor de ultrasonido. ¿Cómo funciona esto? Tiene 4 pines, uno de voltaje para alimentarlo, uno de tierra para cerrar el circuito, un eco y un trigger. ¿Qué es el eco y qué es el trigger? Estos parlantes, cuando el eco se activa, va a botar una onda sonora. La onda sonora va a rebotar con una superficie y va a regresar al sensor. El trigger se va a activar y va a determinar cuánto tiempo le tomó a esa onda de sonido salir del sensor y volver a llegar. Yo conozco cuánto es la velocidad del sonido. Velocidad es igual a... No quiero el valor. ¿La velocidad de qué es? Distancia sobre tiempo. No. Distancia sobre tiempo. Tengo el tiempo, sé cuánto es la velocidad del sonido, puedo despejar la distancia. Por eso puedo utilizar este sensor para determinar el nivel dentro del tanque. ¿Ok? Estos códigos, como les digo, los vamos a ver más despacio en la siguiente clase, pero en esencia necesito el tiempo de conexión, es decir, cuánto tiempo va a estar activo el sistema. De pruebas previas, determiné que eran alrededor de 3 minutos. Luego necesitamos el nombre del puerto al que está conectado el Arduino y un baud rate. El baud rate es simplemente un número de serie que viene en el Arduino, que suele ser 9600. Eso simplemente es una identificación para poder conectarme a él. Eso es todo. ¿Ok? Después vamos a tener 2 listas vacías. En estas listas vacías vamos a guardar el dato de distancia y el dato de tiempo. Y con la librería time vamos a tomar el tiempo real. Así que nosotros vamos a tener el tiempo real de cada uno de los puntos de distancia que estamos tomando. Después, dentro de un lazo while, ese lazo while va a estar activo esos 3 minutos y vamos a ir tomando los datos y guardándolos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a pedir si ayuda a uno de ustedes de que me ayude sosteniendo la bomba, porque como es ineficiente va a perder energía de manera cinética y ruido, entonces va a empezar a vibrar y se puede caer. Así que si alguien me puede ayudar simplemente sosteniendo la bomba, no hay que hacerle presión ni nada de eso, simplemente sostenerla para evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a empezar con la toma de datos. En este caso voy a ajustar con la mano del sensor porque tengo un problema con un grupo. Una pregunta, usted dijo que se puede despejar la distancia, pero sería o solo
La distancia es la que vamos a calcular. Eso es lo que vamos a determinar. Ya van a ver la gráfica y van a entender mucho mejor cómo funciona. ¿Ok? Pero es necesario que entiendan de que ahorita vamos a tomar la altura relativa al sensor. Entonces ahí se va a ir llenando mi tanque, voy a ir tomando yo los datos y los voy a ir guardando en esas listas vacías. ¿Ok? Entonces mientras que se va llenando el sistema, vamos a tener una pequeña discusión. La primera pregunta que les hago, ¿qué geometría tiene el sistema? ¿Cilindro? No, es un cilindro como que. Parece un cilindro y a la vez un cono, pero no tiene punta. Entonces es un cono truncado. El diámetro del tope, miren que es mayor que el diámetro del fondo. Entonces es un cono truncado. Cuando vayan a modelar su sistema, tienen que tomar en cuenta la geometría de un cono truncado. ¿Ok? Si lo modelan como cilindro, no les va a dar. Van a tener un problema. Entonces, inicialmente es eso. Tienen un cono truncado, ténganlo en cuenta al momento de la geometría del sistema. Segunda pregunta, ¿cuál es la variable de estado? La altura del tanque, ¿no? Es lo que estamos midiendo, es la altura que queremos. ¿Pero sería la altura del tanque o la altura del nivel de que tiene el tanque? Podemos simplificarlo de las dos maneras, ¿no? Yo tengo el tanque vacío, a medida que va subiendo el nivel, la altura dentro del tanque va a ir variando. A eso nos referimos con la altura del tanque. El nivel dentro del tanque, o el nivel del agua. ¿Ok? A eso nos referimos. Entonces ya, sabemos que la geometría es un cono truncado, tenemos que la variable de estado es la altura dentro del tanque o el nivel dentro del tanque. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál sería la forma general de ese balance dinámico? Claro, va a haber una acumulación, Claro. pero mis variables que están involucradas, ¿qué son? La altura y el volumen. Caudal de entrada menos caudal de salida. El caudal de entrada son 3.5 litros por minuto, que es lo que da la bomba, y el caudal de salida. El que está. Ya, pero ¿cómo determino yo ese caudal de salida? Esa es otra cosa. Tiene que ver con la altura. Vayamos despacio. Caudal aquí es igual. Velocidad por área. Velocidad por área, ¿ok? El área es el área transversal por donde sale. Eso sí es un cilindro, un tubo, está bien. La velocidad. Momento. Como momento. O sea, aplicar momento en esa cosa de. Sí, En la pero es una generalidad del teorema de Bernoulli. Ajá, tipo. Así que, ¿cuál sería esa ecuación? Tiene que ver con el principio de hidrostática y con la energía potencial. Tuvieron que haberlo visto en un momento. Eso sí o sí. Y en física. Si lograron ver física 1, lo vieron en física. Y a mí me lo dieron en el colegio incluso. Así que el principio para determinar la velocidad de ese caudal. A mí me lo dieron en el colegio. Es la potencia gravitacional. ¿A qué tiempo se llena cierto volumen? En la guía práctica no había ningún procedimiento para tomar ese volumen y determinar ese tiempo. Eso no lo vamos a hacer. ¿Necesitas el área transversal? Sí, porque caudal es área por velocidad. Pero la velocidad, ¿cómo la determinas? Ya dijeron que tiene que ver con momento. Es una generalidad del teorema de Bernoulli. Pero caída libre. No, poniendo en un punto. ¿Va por ahí? MRV. Tiene que ver con la altura. Es El principio físico, porque se rige esa generalidad del teorema de Bernoulli, es el principio de hidrostática. Ese es el principio físico, y está bien. Ese principio de hidrostática me ayuda a generalizar ese teorema de Bernoulli para poder llegar a una expresión de la velocidad, que tiene que ver con la altura dentro del tanque. caída libre, tiempo de vuelo tampoco. El principio físico y hidrostática me permite a mí generalizar o simplificar el teorema de Bernoulli y yo puedo encontrar una expresión para la velocidad de este caudal. Energía potencial, no. ¿Tiene que ver con la energía potencial? Sí. Newton.
Tampoco. ¿Tiene? No, No, pues no, no. la ecuación que utilizamos en el momento que dice densidad 1 sobre 2 veces la gravedad. Creo que era así, no me acuerdo muy bien. Como Bernoulli. Claro, la ecuación de Bernoulli. Pero esa es la ecuación de Igualaban, Pero es MGH. igualaban las alturas también, los niveles de... Les estoy diciendo que es una generalización, Es que es una una especificación del teorema de generalización. Bernoulli. Si la vemos en colegio tiene que ser o caída libre, tiene que ser algo relacionado, sí. Entonces, A mí me lo dieron en el colegio. en el pre. No recuerdo si en el pre-daban eso. Pero no importa, a ver, vamos, hasta que piensen, vamos a ver el comportamiento de sus curvas y se pueden ver para que la vean. Ya vamos a hablar de los picos, aún no se enfoquen mucho en los picos, ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que se enfoquen en la tendencia. ¿Sí se dan cuenta? Tiene una tendencia decayente. Porque habíamos hablado de que a medida que sube el nivel del agua, le toma menos tiempo a esa onda sonora en llegar de nuevo al sensor. Por lo tanto, lo podemos replicar como que hay una menor distancia. Por eso la distancia tiene un comportamiento decayente, porque es relativo al sensor. ¿Ok? Entonces esa gráfica es de la altura versus tiempo, entonces. Claro, esto es altura versus tiempo, pero relativo al sensor. ¿Ok? Ah, ya. Nosotros necesitamos el nivel dentro del tanque. Es decir que, por ejemplo, el punto de partida es el sensor. Como Claro, el porque punto él de bota partida. esa onda sonora, rebota y luego la recibe. Ah, ya. Por eso vemos que la curva baja. ¿Ok? La altura de un tanque va de 0 a una altura donde se mantiene fija. Por lo tanto, deberíamos ver una curva de este estilo. ¿Ok? Claro. No así. Entonces, lo que debemos tomar nosotros en cuenta es este comportamiento. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que sí o sí tienen que hacer un postprocesamiento de estos datos por el hecho de que están estos picos. Estos picos son intermitencias o son ruido que se mete al sensor. El sensor es un sensor de ultrasonido. Nosotros hemos estado hablando mientras que el sensor tomaba datos, la bomba hace ruido, cuando cae el agua también hace ruido. La sorbona, cualquier cosa externa, igual le afecta a la toma del dato. Pero veamos que igual mantiene la tendencia, que es la que importa. Ustedes lo que tienen que hacer es, de cierta manera, ajustar esos datos para que siga la tendencia. ¿Ok? Pueden aplicar algo que se conoce como filtro de ajuste de tendencia. Es algo ya más avanzado, son unos algoritmos avanzados, pero no es necesario que hagan eso. Si desean lo pueden investigar y lo hacen, pero no es necesario. Porque lo que pueden hacer es simplemente un ajuste manual, que ya les voy a explicar cómo funciona. Como una depuración. Algo así, ya les voy a explicar cómo yo lo hice, ¿ok? Estos son los datos que me da el sensor, entonces lo primero que tengo que hacer es voltear la curva. De relativo al sensor, que sea el nivel. Entonces lo primero que yo hice, por ejemplo, fue que el primer valor lo resté consigo mismo, como es la altura máxima, ese 0 significa que el tanque está vacío. El segundo valor es el primero menos el segundo, es decir, este de aquí que es la altura máxima menos el segundo. El tercero es la altura máxima menos el tercero. El cuarto la altura máxima menos el cuarto. Y así sucesivamente. Entonces ahí yo ya cambio esa relatividad con respecto al sensor, sino que la paso al nivel del tanque. Y luego los picos los pueden depurar manualmente. Por ejemplo, yo me di cuenta que tenía un 446, 414, 542. Vi que iba creciendo de 4 a 5, pero ese 414 bajaba. Entonces le puse un valor medio que me asegurara que siguiera la tendencia. Eso es un ajuste manual. Lo pueden hacer también así si desean. Si desean buscar una técnica un poco más robusta, algo más avanzado, lo pueden hacer. Queda en su decisión. Pero si hacen este ajuste manual, en el reporte que tienen que preparar, simplemente me ponen: se realizó un ajuste manual de los datos. Como yo tengo su Excel, yo puedo ver cómo era la curva original. Ah, ok. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes al final terminen con una curva de este estilo. Como empecé el código un poco antes de que empezara a llenarse el tanque, por eso pueden ver esta parte aquí que está estable, les voy a pasar otras curvas para que tengan diferentes igual o similares a otro grupo, que ellos sí tienen este comportamiento así de una. ¿Okay? Ah, ok. Ahí tuve un poco más de precisión, así que igual les voy a pasar un Excel en donde van a tener datos, pero van a tener que aplicar esto sí o sí. Listo. ¿Ok? Entonces al final lo que ustedes deberían obtener es lo siguiente. Esto de aquí, una comparación de su curva experimental con su modelo.
aquí me falló el modelo, pero la idea es que presenten esas dos curvas, la modelada y la experimental. Si su curva modelada tiene la misma tendencia, el mismo comportamiento que su curva experimental, significa que hicieron un buen modelo. Si no, hicieron un buen modelo y tendrán que explicarme por qué a lo mejor es eso. ¿Ok? Eso va a explicar en el reporte. Sí, en reporte. Igual esa discusión más a fondo la vamos a tener el próximo martes, en donde vamos a ver a quién le dio el modelo exacto, y o si a todos nos dio mal. Allá lo vamos a ver el próximo martes. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, mientras que ustedes se acuerdan cómo se calcula esta velocidad, voy a pedir, entonces le voy a dar... ¿Qué grupos tengo aquí ahorita? 7. 7 y 8. Grupo 7 me ayudan 56 de él. con un correo, por favor. Grupo 7. K.P. Gons. K.E.Y.P. Gons. G-O-N-Z. Y.P. Gons. Ajá. Les voy a pasar también el correo los datos de la geometría del sistema, para que tampoco perdamos tiempo midiéndolos nosotros, ¿no? Entonces no es necesario ya las reglas, les voy a pasar yo esos datos. ¿Okay? D1 es el diámetro del tope, D2 es el diámetro del fondo, D3 es el diámetro interno por donde sale el agua. Les doy ya la gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado y les doy el caudal de entrada ya convertido a centímetros cúbicos. Ahí en el correo van a ver que dice cm sobre S3, el 3 se me desplazó. Es centímetro cúbico sobre segundo, no centímetros sobre segundo cúbico. Ya, ¿Okay? ya. Mucho cuidado con eso, el 3 se me movió, el 3 está al lado del S, pero debería estar al lado de la M, centímetro cúbico sobre segundo. ¿Okay? ¿Alguna idea de cómo se modela la velocidad de este sistema? El grupo 8 me ayuda con un correo. Tú eres el crack. Tubos laminares. Vamos, ¿cómo se modela eso? Pero tomando un punto de control, entonces aquí que va diciendo no se puede. O sea, sí puede, pero luego de ese número hay que hacer. No, que tengo otros dos cursos, otros por allá, otros grupos por allá. Vamos, esa velocidad de aquí igual. No, gravedad sí. Exactamente. Torricelli. Teorema de Torricelli. Raíz cuadrada de 2GH. ¿Ok? Entonces ahí ustedes involucran la altura en su modelo dinámico. Como la altura cambia en cada punto, ustedes ya lo toman en cuenta. ¿Ok? Entonces recuerden, tienen un cono truncado y con Torricelli la velocidad de salida. ¿Ok? Ok. Gracias.